de enfermedades infecciosas, donde participamos todos los miembros y por supuesto agregándole varias cosas nuevas porque eso fue en diciembre. Entonces vamos a continuar. No pasa, vamos a ver si pasa acá. Un momento que vamos a probar si pasa. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Me oyen? Creo que no me oyen. Sí, doctora. Ok. Bueno, vamos a ver ahora si logro pasar las diapositivas bien. Muy bien. Ahí estamos, parece que ahora sí. Hablando primero del laboratorio, vamos a ver que los hallazgos laboratoriales en COVID-19, como todos sabemos, son inespecíficos, ¿verdad? Y son comunes a neumonías de diferentes etiologías. Algunas alteraciones del laboratorio se han asociado con mal pronóstico o con cuadros severos. En los exámenes diagnósticos es importante que hablemos de inicialmente cuando está uno ante el paciente y tiene síntomas que pueden ser dados por varias patologías, descartar otros patógenos respiratorios, sobre todo estamos hablando de influenza, estudiar las secreciones del tracto respiratorio superior a través de hisopado nasofaringio, orofaringio. Y ahí podemos hacer, como todos sabemos, pruebas moleculares como el PCR en tiempo real, la reacción de polimerasa en cadena en tiempo real, la detección de antígenos, detección de anticuerpos IgG o IgM, que puede ser vía prueba de ELISA o vía pruebas rápidas, siendo más sensible y específica la prueba de ELISA. Aquí tenemos una gráfica que nos dice más o menos los periodos de tiempo perdón, en que van apareciendo los anticuerpos, la detección de antígeno de carga viral. Desde el momento de la incubación, ¿verdad? Nosotros podríamos tener las pruebas moleculares que detectan el virus positivos. Los antígenos usualmente los vamos a detectar en los primeros 7 días de la enfermedad y pueden empezar a ser positivos al segundo o al tercer día. Y duran una semana. Perdón, vamos a regresar. Duran una semana. Luego tenemos la detección de anticuerpos IgM que inicia un poco antes de lo que dice aquí de las 2 semanas. Generalmente inicia alrededor del 7º, 8º día. Y la IgM, según varios estudios, puede durar de 3 a 6 meses. Y luego la IgG, que empezamos a detectarla alrededor de la 2ª semana y que puede durar de 1 año y medio a 2 años en base a los estudios hechos en MERS y en SARS-CoV-1, los anticuerpos. Aquí tenemos las pruebas diagnósticas que ya vimos, hay de varios tipos. Tenemos la reacción de polimerasa en cadena en tiempo real que nos diagnostica la enfermedad en este momento, donde se hace pues en los especímenes respiratorios, alta sensibilidad, especificidad y luego la serología que nos va a diagnosticar una infección previa. Si tenemos IgG, IgM positivo, sabemos que ese paciente al menos tiene 2 a 3 semanas de haber estado infectado, porque la IgM empieza alrededor de la 2ª semana. Si solamente tiene IgM, probablemente estemos menos de 2 semanas, ¿verdad? Y al final también, si solo tiene IgG, significa que el paciente ha salido de su fase aguda y tenemos ya los anticuerpos maduros. La prueba antigénica,
Como ya vimos, también nos diagnostica una infección reciente. Recordemos que en pacientes sin síntomas, la prueba de antígeno puede darnos una mayor cantidad de falsos negativos. Y esta prueba usualmente es positiva en la primera semana o primera semana y media de la enfermedad. Bueno, luego con los otros exámenes de laboratorio tenemos que las alteraciones hematológicas más comunes, son la linfopenia, un conteo menor de 1000. De hecho, se ha visto que tener menos de 800 linfocitos puede ser de mal pronóstico, también un criterio de mal pronóstico. Y al igual que con otras infecciones virales, la linfopenia se puede presentar también, ¿verdad? En influenza. ¿Y por qué? Porque tenemos que generalmente estos virus infectan y destruyen a los linfocitos. Y además la respuesta inmunitaria, tanto la innata como la adaptativa, altera también la linfopoiesis, ¿verdad? Luego tenemos otro tipo de marcadores, el LDH, que es un biomarcador asociado a lesión de tejido pulmonar, elevación de enzimas hepáticas, que nos puede estar mostrando un daño hepático mediado por el virus, hipoalbuminemia también, que se ve en más del 70%, la elevación de la creatinina, que puede estar, asociado con un fallo renal agudo inducido por el virus. Luego, los marcadores inflamatorios son también inespecíficos porque, como ustedes saben, prácticamente cualquier proceso infeccioso nos va a elevar estos marcadores, ¿verdad? Uno los utiliza en el entorno clínico, tomando en cuenta cuál es la situación clínica del paciente, ¿verdad? Cuáles son los antecedentes, cuáles son los nexos epidemiológicos, y los puntos de corte varían en función de ese contexto clínico, ¿verdad? La edad del paciente, perdón, el foco de infección e incluso el tipo de ensayo que estemos utilizando. Por ejemplo, dentro de los marcadores inflamatorios, de lo más usado, la proteína C reactiva, que se eleva en más del 60%, la velocidad de eritrosedimentación, pero todos sabemos son inespecíficos, la lactato deshidrogenasa, que se eleva también en alrededor de la mitad, un poco más de la mitad de los pacientes, y la ferritina sérica, que cuando tenemos valores arriba de 1000 o 1500, estamos hablando de una mortalidad de más de 50%. Bueno, lo otro es la medición de interleucina 6, que generalmente la vamos a estar solicitando, no en pacientes ambulatorios que están con una buena evolución, pero sí usualmente en el paciente ya con algún tipo de complicaciones, probablemente un 2B, un 3 o moderado, ¿verdad? Y severo. Y la interleucina, cuando se encuentra elevada más de 2 veces el rango normal, pues estamos hablando de un paciente que se encuentra usualmente complicado, ¿verdad? Induce la expresión de factor tisular en las células mononucleares. Está la discusión del uso o no de tocilizumab. Hay artículos a favor y en contra. Todavía no está dicha tampoco la última palabra en tocilizumab, porque hay varios estudios ya publicados con revisión de pares que nos dicen que no ha habido una respuesta totalmente convincente. Luego en la procalcitonina, acordémonos que, perdón, la vamos a ver sobre todo en pacientes que puedan tener, disculpen jóvenes, un minuto, disculpen, necesito toser. Perdón. Entonces, la procalcitonina la vamos a ver sobre todo en pacientes que tienen infecciones bacterianas agregadas, ¿verdad? Útil para descartar esas sobreinfecciones en casos graves, y se puede pensar en ir iniciando una cobertura antibiótica empírica cuando está por arriba de 1 nanogramo, ¿verdad?
y ya sabemos que si estamos arriba de 10, estamos hablando usualmente de cuadros sépticos importantes, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos cuáles de los exámenes de laboratorio pueden tener valor diagnóstico y valor pronóstico, ¿verdad? Aquí vamos a verlo más en detalle acá, en esta diapositiva. Por ejemplo, ¿qué tipo de alteración de laboratorio está relacionada con enfermedad severa por COVID? El dímero D arriba de 1000 nanogramos, tener una proteína C reactiva mayor de 100, un LDH que sea por lo menos 2 veces lo normal, ¿verdad? Y la troponina más de 2 veces el rango normal, ferritina cuando estamos hablando más de 1000 también o más de 1500 es un factor de mal pronóstico, la CPK tener 2 veces el valor normal y el conteo absoluto de linfocitos menor de 800. Aquí es con respecto a rayos X, aquí el famoso infiltrado en vidrio esmerilado, ¿verdad? Que podemos ver en esta radiografía y que es tan común en este tipo de pacientes. Aquí es bastante claro, pero muchas veces cuando empieza no se ve tan claramente, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo de vidrio esmerilado. Y esto ya se trata de pacientes usualmente en unidades de cuidados intensivos con pulmones ya con infiltrados masivos y en algunos casos con edema pulmonar asociado, ¿verdad? Las imágenes que tenemos, Crazy Patch y todo lo demás. Esto en la tomografía, inicialmente la imagen que se puede ver cuando tenemos lesiones focales. Acá tenemos otra lesión subpleural en el lóbulo pulmonar derecho. Aquí tenemos imágenes en pacientes con COVID en donde ustedes ven los infiltrados famosos, ¿verdad? En pavimento loco, Crazy Patch que se ha mencionado, el vidrio esmerilado y que puede verse también asociado, se puede ver también asociado en algunos casos a neumonías agregadas, ¿verdad? Además del problema del COVID per se. Ahora vemos acá también en las imágenes a nivel de tomografía, acá miren, varias áreas. Muchas veces lo vemos como en nodos, más, ¿verdad? Se pueden ver, igual que mirábamos en aquella radiografía que pusimos inicialmente. Y esta imagen es para comparar, por ejemplo, COVID con una neumonía en fase de organización para que veamos que no todo es COVID, ¿verdad? Y que nosotros necesitamos también analizar estos hallazgos en el contexto clínico y en el contexto epidemiológico. Y acá tenemos COVID y un caso de influenza, por ejemplo, neumonía por influenza A, ¿verdad? Ahora estamos en medio de una pandemia, en una segunda ola, increciendo. Por supuesto, si el cuadro clínico es sugestivo y el nexo epidemiológico también, pues lo primero en que vamos a pensar es en COVID, ¿verdad? Pero hay que tener la mente abierta también para otras posibilidades. Vamos a hablar un poquito de tratamiento, hechos y controversias. Bueno, esta imagen nos recuerda cómo es que se reproduce el virus, nos acordamos que entra, se fusiona con los CK2 y que tenemos aquí a nivel de Golgi, de RNA mensajero y retículo endoplásmico, el ensamblaje, la transcripción, la replicación y la salida, no entra al núcleo. Lo que entra al núcleo son las proteínas no estructurales a través de las importinas y de esa manera regulan la secreción de interferón y pueden también regular la velocidad de multiplicación del virus. Y también ahí tenemos en qué fases pueden actuar los diferentes compuestos. ¿Qué opciones de tratamiento así a grosso modo sabemos que existe? OMS y NIH
Tratamiento ambulatorio, acetaminofén y observación. Anticuerpos monoclonales, bueno, actualmente vamos a ver en el transcurso de la charla, hay varias opciones que se han planteado, que el problema que tienen es que son un poco complejas de aplicar porque son endovenosas, hay que esperar a ver si no produce reacción alérgica, tiene que ser en un hospital, pero es lo que está probando el primer mundo. Y en hospitalizaciones, remdesivir, dexametasona, anticoagulación, les vamos a mostrar un flujograma, básicamente si el paciente presenta problemas de coagulación, ¿verdad? Oxigenación, pues en sus diferentes modalidades y ventilación mecánica no invasiva e invasiva. Ahora, acordémonos que allá en enero del año pasado, la moda era la ventilación mecánica invasiva, ¿verdad? Los casos en China, luego vienen las autopsias en Italia y se ve que en realidad, ¿cuál es el problema, verdad? La hiperinflamación, la hipercoagulabilidad, luego el desarrollo de las tormentas de citoquinas y viene ya el concepto que la ventilación mecánica invasiva, en lugar de ser una respuesta, era más bien problema y que la mortalidad en los pacientes con ventilación mecánica invasiva era mayor y actualmente la tendencia es a no hacerlo. Usar plasma, anticuerpos monoclonales con signos de interrogación, porque ya vamos a ver, lo que están recomendando es que tal vez dentro de protocolos clínicos, ¿verdad? Pero todavía no tienen aprobación completa. Antibióticos en caso necesario. Ahora, hay varios países en América Latina, Asia, Europa y África que en el tratamiento ambulatorio utilizan antivirales, antiinflamatorios, vitaminas, minerales más seguimiento. Y en los hospitalizados, antivirales, antiinflamatorios, esteroides, anticoagulantes, plasma con un signo de interrogación, monoclonales en Europa y algunos países de Asia, algunos de América Latina, sí, pero en países Centroamérica creo que no está usando ahorita monoclonales por razones económicas y antibióticos en caso necesario. Doctora, disculpe, buenas tardes. Buenas. Fíjese que no se observa la imagen, solo está estática en la misma diapositiva. ¿Y cuál diapositiva, doctor, se quedó? No nos podría ayudar. Sí, vamos a ver en cuál se quedó. ¿En la de tratamiento o dónde? La que dice exámenes diagnósticos. La primera diapositiva se quedó. Wow, vamos a ver. No se ve, doctora, definitivamente. Ah, bueno, ahorita ve. ¿No?
Ahí. ¿Logran ver algo de la imagen ahora, jóvenes? ¿O no? Vamos a seguir intentando y ustedes me avisan, por favor, si logran ver imagen. Listo. Listo, ¿están viendo la imagen? ¿Cuál diapositiva? Bueno, ¿vieron estas diapositivas o no? Vamos a ver, me voy a quedar, creo, acá en laboratorio, que me imagino que por ahí. ¿Ven ahora imagen aquí? Sí, doctora. Sí la ven. Bueno, entonces vamos a empezarnos por aquí. Vamos a ponerlo en toda la pantalla. Un momento. De la pantalla, solo quiero. Ok, entonces. Un momento, jóvenes. Vamos a ver que aquí. Subir esto un poco acá para que no me estorbe. Ok. Bueno, vamos a ver, jóvenes. Como ya habíamos hablado más o menos de esto, aquí. ¿Qué pasó? Ok, perdón. Ahora sí. Se veía... Ahora sí. Bueno, ahí. Aquí fue cuando hablamos de los marcadores que nos pueden mediar lesión hepática y la hipoalbuminemia, toda la función hepática, ¿verdad? Acá estábamos hablando de los marcadores inflamatorios, la proteína C reactiva, la velocidad de eritrosedimentación, el LDH, la ferritina. Y acá lo que hablamos sobre interleucina 6, ¿verdad? En donde ustedes saben con la tormenta de citocinas y la detección que podemos hacer. Vamos a pasar estas que creo que ustedes recuerdan lo que hablamos. Tal vez en esta nos podemos detener un minuto. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio asociados con severidad, ¿verdad? Dímero D arriba de 1000, proteína C reactiva arriba de 100, LDH por lo menos 2 a 4 veces el valor normal, troponina 2 veces el valor normal, ferritina cuando estamos arriba de 1000 estamos en problemas y CPK 2 veces el valor normal. Y lo que hablamos de menos de 800. Estas imágenes me interesaba que vieran. La imagen de vidrio esmerilado, ¿verdad? Que aquí decimos que se ve bien en esta placa, pero hay otras donde no se ve tan bien y otras donde se puede ver mejor inclusive. Están las imágenes que pulmones blancos, ¿verdad? Que vemos en las unidades de cuidados intensivos, en la observación, en las salas de pacientes severos, que pueden tener imágenes de como algodonosas también. Acá la imagen tomográfica, aquí tenemos una imagen inicial en donde se ve la imagen en vidrio esmerilado en un sitio específico. Acá otra con una imagen subpleural en el pulmón derecho. Estas son imágenes en donde hablábamos de la famosa imagen del pavimento loco que se le conoce, ¿verdad? O el vidrio esmerilado que podemos ver. Y decíamos que hay que pensar que no solo COVID, ¿verdad? Nos puede dar esto. Hay otras patologías que también pueden darnos esto. Aquí tenemos estas imágenes que aquí se ven claramente. Por favor, me avisan si dejan de ver en algún momento la pantalla, porque yo no reviso el chat, sino que solo si ustedes me hablan. Y acá tenemos la diferencia, por ejemplo, entre COVID-19 y una neumonía en organización, ¿verdad? Que pueden parecerse, pero lo que hablábamos está el contexto clínico. Y acá COVID-19 con influenza, neumonía por influenza, que también a veces pueden ser difíciles de distinguir, pero tenemos las pruebas de laboratorio, el contexto clínico y epidemiológico. Y lo que hablábamos del tratamiento, los lugares en donde, desde que entra el virus, el proceso que lleva a nivel de citoplasma y su salida, en cada paso podemos tener una posibilidad de manejo. Y aquí estábamos cuando me avisaron, ¿verdad? En donde, ¿cuál es lo que recomienda OMS y NIH y qué es lo que hacen otros países?
Y acá tenemos, no hay un antiviral específico, ¿verdad? No existe ningún antiviral que digamos que es 100% específico. Hay por lo menos 3 vacunas disponibles hasta el momento. Vamos a hablar después en detalle de esto. El manejo según la gravedad del cuadro clínico, fase 1 y 2A, antivirales, antiinflamatorios, antipiréticos, si vamos a usar el esquema de varios países o solo antipiréticos, si vamos a usar OMS o NIH. Fase 2B y 3, ahí es solo remdesivir y dexametasona según NIH y OMS, los demás antiinflamatorios de diverso tipo, esteroides, anticoagulantes, antiinterleucina 6 y las diversas modalidades de oxígeno que en los 2 tipos de manejo se usan. El manejo de las comorbilidades y sus complicaciones también en los 2 tipos de manejo se usa y es fundamental la implementación de medidas de bioseguridad durante el manejo. Les traje esto así textual como está en Up to Date para que vean 2 cosas. Uno, cómo está el manejo en Estados Unidos, en Canadá, México también maneja así, algunos países en Europa, ¿verdad? Y para que vean también cómo aquí tenemos diversos niveles de evidencia científica y que las recomendaciones no solo se hacen en base a 1A, sino que en 2, 3 y hasta en recomendación de expertos. Entonces, aquí, ¿qué nos están diciendo? Que únicamente que manejan los pacientes la mayor cantidad de ellos en casa, pero que los pacientes que son referidos para un hospital son aquellos que tienen uno o más de esto, ¿verdad? Disnea severa en reposo, saturación en aire ambiental menor de 90 y que tienen alteraciones en el estado mental, confusión o que tienen otros signos de hipoperfusión, ¿verdad? Como los que están aquí, hipotensión, cianosis, anuria. Y los refieren para evaluación en una clínica de consulta externa si están con disnea leve, si tienen con una saturación de oxígeno que ande entre 91 y 94, disnea leve en un paciente que puede tener factores de riesgo de una enfermedad severa, ¿cuáles? Los que vimos en la clase pasada. Y disnea moderada en cualquier paciente, síntomas que ameriten hacer una evaluación más personalizada como la ortostasis, ¿verdad? Y la decisión de mandarlo a un hospital pues depende de diferentes factores, de la necesidad de oxígeno, de qué recursos tendrán en la clínica, qué recursos tendrán en el hospital. Ok. ¿Qué van a hacer cuando están manejando pacientes ambulatorios? En los pacientes ambulatorios, la importancia del control de infecciones, del aislamiento y instruirlo cómo va a estar en su casa. Saber también las condiciones de esa casa, ¿verdad? Los factores de riesgo que tiene ese paciente. Y aquí vamos. Datos limitados sugieren que el tratamiento con anticuerpos monoclonales o plasma convalecientes podrían evitar la progresión de la enfermedad. Pero pues no hay muchos datos de alta calidad en ese sentido. Requieren administración endovenosa y cuando se dan temprano y también vuelven complicada la operacionalidad de esto. Entonces, aquí dice que en Estados Unidos el uso de estos anticuerpos monoclonales lo autorizan a través de uso de emergencia. Son bastante caros, pueden tener varios efectos secundarios y como hablábamos, uso endovenoso y hacerlo en un hospital. Plasma convalecientes que también ellos aceptan más este tipo de terapia, pero reconocen que no hay una definición al respecto. Acá decir que hay otras terapias que están siendo evaluadas, pero ninguna ha tenido el rol de detener la enfermedad, ¿verdad? Y que ellos dicen, igual que dice el NIH, igual que dice la OMS,
y que igual que dicen varias sociedades, que ninguno de estos tratamientos debe ser prescrito en forma ambulatoria a menos que estemos en un estudio clínico, ¿verdad? Porque tienen preocupación por la toxicidad y que no se pueda monitorizar bien al paciente. Aparentemente es más fácil monitorizar los monoclonales. Los síntomas que hay que ver si tenemos un traslape de esto con otras comorbilidades. Y también es importante considerar que hayan otras patologías produciendo esos síntomas, como hablamos hace poco. Si es un EPOC exacerbado, si tiene una ICC, si es un asma en crisis, etcétera. Lo que se hace generalmente con ellos también es que las medicinas que el paciente ya toma para sus patologías de base no se ajustan, no se quitan, no se aumentan, no se bajan, pero se les recomienda no usar medicamentos nebulizados. Y hay que también entrenar al paciente en cuáles son los signos de alarma, ¿verdad? Y deberían de tener información estos pacientes de a dónde van a acudir en caso que se compliquen. Y le piden a todo mundo que si puede donar plasma, pues que lo haga también, ¿verdad? Ellos usan mucho la televisita. De hecho, los mantienen por televisita generalmente y solo cuando el paciente se complica, si hay dificultad en el estatus respiratorio, entonces pues acude al hospital. Y la mayoría de ellos, dice, van a necesitar continuar en seguimiento. Y aquí les traje los últimos anticuerpos monoclonales para pacientes ambulatorios, que son... Perdón, que iba pasando un avión. Son el Bamlanivimab y el Casirivimab, ¿verdad? Estos que han recibido autorización de emergencia por el FDA para pacientes no hospitalizados con enfermedad moderada o severa y ciertos factores de riesgo. ¿Y por qué lo han hecho? Hay algunos reportes preliminares que dicen que podrían funcionar en estudios randomizados con enfermedad leve a moderada. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que dice aquí también, de que ameritan estar en un hospital. Estos medicamentos son administrados como dosis intravenosa tan pronto como sea posible y dentro de los 10 días iniciales. Disponibilidad, pues no es mucha y aún para Estados Unidos, este manejo le formula algún tipo de problemas administrativos. ¿Cuándo hospitalizar un paciente? En algo que sí podemos estar de acuerdo, la mayoría de las agencias y países, que vigilar para decidir hospitalizar un paciente si hay disnea moderada o severa, si hay cambios de conciencia, si hay signos de hipoperfusión, lipotimia, dolor torácico, cianosis, oliguria, si la saturación de oxígeno es menor de 90, parámetros laboratoriales de inflamación muy elevados y comorbilidades descompensadas. Y aquí el manejo de pacientes hospitalizados. La evaluación del paciente hospitalizado, bueno, tenemos que asegurarnos de varias cosas, ¿verdad? Durante está el paciente. ¿Cuál es el funcionamiento fisiológico de los diferentes sistemas? ¿Cuál es el estado de las comorbilidades que el paciente tiene? Los pacientes, ellos en algo que recomiendan, si el paciente debe recibir profilaxis farmacológica para tromboembolismo venoso, y ahí hay un algoritmo que vamos a ver. Y ellos dicen que tienen muy pocos datos con respecto al uso de antiinflamatorios no esteroidales. Ellos solo sugieren acetaminofén como el antipirético preferido, y si van a usar un AINES, pues entonces la dosis efectiva más baja. Pero no quitan los AINES si el paciente ya los estaba tomando, por alguna patología. Y aquí estamos hablando, miren, grado 2C de evidencia,
que no detener la enzima convertidora de angiotensina. En un principio, una publicación de Nature había dicho que podía haber problemas, pero actualmente ya hay un consenso en que no hay problema y que no se deben detener los inhibidores de enzima de angiotensina ni los ARA2, ¿verdad? El otro aspecto es que si ya lo estaba tomando, pues lo continúe tomando. Este es un algoritmo para el uso de anticoagulación, ¿verdad? ¿Tiene la persona un tromboembolismo o tiene una alta sospecha? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, hay una probable isquemia o infarto, ya sea a nivel cardiovascular, cerebral, etcétera. Si la respuesta es sí, anticoagulación full dose y hacer lo que normalmente se hace. Si no tiene nada de esto, pero se sospecha, entonces siempre dar anticoagulación completa y seguir los protocolos institucionales. Si la persona no tiene una sospecha fuerte de tromboembolismo, está la persona tomando anticoagulantes por una trombosis venosa profunda, por una fibrilación auricular. Si la respuesta es sí, la anticoagulación se continúa igual que la tenía, ¿verdad? Uno puede cambiar a heparinas de acción corta, que puede ser más apropiado en los pacientes que están muy enfermos, hospitalizados, ¿verdad? Si es consulta externa, recomiendan continuar igual. Si el paciente no está tomando anticoagulantes, nos preguntamos cuál es la severidad de ese COVID que hizo que ingresaran al paciente. Hay una severidad importante. Si la respuesta es sí, ¿cuál es el nivel de atención? ¿Está el paciente en UCI o está en una sala general? Si está el paciente en UCI, la anticoagulación es adecuada, pero el nivel de anticoagulación, ya sea profiláctico, intermedio o terapéutico, es controversial debido al alto riesgo que tenemos de trombosis venosa profunda y que no hay datos de alta calidad, ¿verdad? Hacer lo que dicen las guías institucionales, enrolarlo en triales clínicos. Y si el paciente está en una sala regular, heparinas de bajo peso molecular pueden ser las preferidas y en algunos casos heparina no fraccionada, ¿verdad? Acá lo que nos dicen es con respecto a oxigenoterapia en hospitalizados, depende de la severidad. La enfermedad severa caracterizada por una saturación menor de 94 o si necesita oxigenación o ventilación, dependiendo de la condición del paciente. Si el paciente no está grave, el manejo es de soporte principalmente, ¿verdad? Para pacientes hospitalizados con enfermedad severa, pero que todavía están sin oxígeno, remdesivir. ¿Cuáles son actualmente las recomendaciones de la Sociedad Norteamericana, la Sociedad Médica Norteamericana para el uso de remdesivir? Ellos dicen remdesivir en pacientes que están hospitalizados con oxígeno y no ventilados, ¿verdad? O pacientes que están en bigotera o que están en sistemas de alto flujo. Y si está ventilado, con no más de 2 días de ventilación mecánica. Acordémonos que Remdesivir, los estudios por los que aprobó FDA Remdesivir, fueron estudios en donde solo se demostró 4 días de disminución de estancia hospitalaria, no demostró disminución de mortalidad, y que habían simultáneamente otros estudios, básicamente de China, publicados también en New England, que el efecto era básicamente igual que el de placebo. Pero pues el FDA lo aprobó, ellos sabrán por qué. Acá estamos en pacientes hospitalizados que reciben suplemento de oxígeno. Entonces ahí es donde ellos sugieren la dosis baja de dexametasona, los 8 miligramos cada 24, cada 12, a partir del estudio de Recovery, ¿verdad? En Inglaterra. Y no suben dosis, generalmente se quedan en esas dosis. El paciente empeora, pues va a ECMO o va a ventilación mecánica invasiva, pero no hacen más. De ahí, ¿qué más? En pacientes hospitalizados con enfermedad severa,
que requieren ventilación mecánica o extracorpórea, como les decía, dosis baja de Dexa, Remdesivir y pare de contar. Acá tenemos que, bueno, si no tienen mucho Remdesivir, aún ellos allá, entonces priorizan al paciente que está en suplemento de oxígeno a flujo bajo, ¿verdad? Si no hay dexametasona, pues pueden usar otros esteroides a las dosis suplementarias. Bueno, en adición a estas terapias, en pacientes severos, si hay alguna otra terapia, como por ejemplo el plasma, se puede hacer, pero dice acá, nosotros sugerimos no usar rutinariamente el plasma convaleciente fuera de un estudio clínico, porque no hay un beneficio claro. Esto es 2B. Y que puede ser obtenido de todas formas a través de una autorización de emergencia, ¿verdad? Y si lo usan, pues parece ser mejor si lo usa temprano. No usan rutinariamente inhibidores de interleucina 6 a menos que estén en un estudio clínico, ¿verdad? Pero que caso por caso puede ser razonable en un paciente crítico, ¿verdad? En el Reino Unido, las guías nacionales sugieren tocilizumab o sarilumab, ¿verdad? Para pacientes críticos. No usan agentes contra COVID que no estén aprobados. En particular, no recomiendan cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir, ivermectina. Y aquí llama la atención, ¿verdad? Esto no se debe de usar, pero ¿por qué? Porque no hay seguridad que ayude. Pero el plasma tampoco y los monoclonales tampoco y tienen más efecto adverso y necesita además equipo para poder usarlo, pero aquello sí se puede, esto no se puede. Es interesante. Aquí tenemos que dentro de los mismos Estados Unidos hay varios grupos de médicos. Este es el grupo de los 240 intensivistas FLCCC, en donde 2 de estos intensivistas son de la gente que más publicación científica tiene en Estados Unidos en el área de cuidados intensivos. Ellos usan este esquema, ¿verdad? En donde según el curso del COVID y la fisiopatología es que ellos también dan tratamiento. Aquí tenemos periodo de incubación, el periodo sintomático, la fase pulmonar temprana y la fase pulmonar tardía. En el periodo de incubación y en el sintomático, en el 1 y 2 es cuando tenemos más replicación viral. La pulmonar temprana y tardía es lo que quedan son detritos del virus y la disregulación inmunitaria que empieza en la fase sintomática y va aumentando en la fase pulmonar hasta la fase más grave. Aquí abajo en el eje de las X tenemos los días, ¿verdad? Usualmente vamos a ver que podemos empezar a tener problemas de alteración de parámetros inflamatorios ya alrededor del 7º, 8º día en adelante. Los infiltrados en cruces nos dicen cuándo vamos a ver menos y cuándo vamos a ver más. Obviamente vemos menos en la fase 2 y vemos más en la fase 4. Los síntomas clínicos que vamos a ver más frecuentemente, fiebre, malestar, tos, cefalea, diarrea, hipoxia moderada o hipoxia progresiva. Ellos usan antivirales, interferón con un signo de interrogación, usan ivermectina, quercetina, usan zinc, vitamina C, vitamina D. Luego en la fase 3, ya en la fase pulmonar temprana, cuando hay hipoxia leve, oxígeno a menos de 4 litros, o si estamos con saturaciones menores de 94, antiinflamatorios, usan aquí metilprednisolona, aquí tienen 40 miligramos cada 12 hasta 80 cada 12. Si es necesario, empiezan a usar la anticoagulación con enoxaparina, ivermectina 12 por día y en la fase severa, el manejo con oxígeno que el paciente necesita, la metilprednisolona, la enoxaparina, el zinc, la vitamina D, la vitamina C. Y este grupo tiene una serie de publicaciones, incluso hicieron una comparecencia ante el Senado norteamericano donde pedían
que el FDA y el NIH revisara al menos los metaanálisis que ellos habían escrito y los datos que tenían. Y este es el protocolo IMASC, que yo creo que todos lo conocen, que el protocolo de profilaxis y el protocolo de manejo ambulatorio. La profilaxis, en donde usan la ivermectina, vitamina D3, el zinc, y el manejo temprano con ivermectina D3, vitamina C, el zinc, la melatonina, la aspirina. Esto salió publicado hace el 23 de junio del 2021, el estudio Colcorona, ¿verdad? El estudio Colcorona, ustedes saben, es un multicéntrico que se compande 4.400 pacientes que se llevó a cabo en Estados Unidos, Inglaterra, Sudáfrica, Argentina, no recuerdo ahorita qué otros países más, pero fueron varios países y continentes, y en donde ellos evaluaron el uso de colchicina en forma ambulatoria y encontraron que había una disminución en el grupo en el grupo que usó colchicina oral en forma ambulatoria, disminución de hospitalizaciones y disminución de mortalidad y de complicaciones. El estudio completo creo que salía una parte ayer u hoy para tenerlo ya el estudio total y poderlo ver. Pero Colcorona es hecho por el grupo que ha trabajado en colchicina también para el manejo de prevención de reinfartos y de eventos cerebrovasculares en pacientes con un primer infarto de miocardio. Este es un grupo que es bastante activo, que está en el Instituto de Cardiología de Montreal, ¿verdad? Entonces, este es un estudio ya tipo 1A, en donde habla de que la colchicina, que todos sabemos actúa a nivel del inflamosoma y que actúa disminuyendo y modulando la inflamación, tiene efectos beneficiosos usado en forma ambulatoria. Este es el anuncio oficial del Instituto de Cardiología de Montreal, en donde habla de los resultados positivos de Colcorona. Aquí vamos a entrar a una tierra en donde es una tierra de conflicto, pero aquí hay varios trabajos, sin embargo yo se los voy a pasar lo más rápido posible. Ivermectina es ahorita la droga de la discordia en el mundo entero, en Europa, en Estados Unidos, en Honduras, en México, en Asia, en todos lados. ¿Qué es la ivermectina? Es un derivado del Streptomyces avermitilis, que es un hongo del suelo, y dio lugar a la salida, al aislarse al grupo de medicamentos conocidos como avermectina. Es una droga que tiene más de 40 años, es un antiparasitario que se usa en filariasis, en oncocercosis, en sarna, etc. De hecho, los descubridores ganaron el premio Nobel en 2015. Se ha usado por más de 3.7 billones de personas en todo el mundo por otros diagnósticos y se conoció tratando a tanta gente que tiene muy poco efecto secundario y que bien dado es inocuo, bastante inocuo. Estos son las avermectinas conocidas hasta ahora, varias, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Bueno, a nivel de las proteínas no estructurales que vimos que entran a través de importinas al núcleo y regulan la secreción de interferón y la velocidad de multiplicación del virus en el citoplasma. La ivermectina inhibe estas importinas, ¿verdad? Y también previene la unión del virus de las proteínas virales a estas importinas, sobre todo las no estructurales. Bueno, este es el famoso estudio de, este es el estudio español de archivos de bronconeumología, ¿verdad? Que nos habla de las propiedades antivirales y antiinflamatorias. Acá en este estudio tenemos, que me interesa de aquí, vean, dosis se metaboliza en el hígado y sus metabolitos se excretan en heces en aproximadamente 12 días. La vida media es de 18 horas.
y qué se puede utilizar en estrongiloides, etcétera, qué puede dar como efectos secundarios: astenia, dolor abdominal, diarrea, constipación, náusea. Sobre todo puede ser en gastrointestinal, puede dar área, rash. ¿Logran ver, jóvenes? ¿Están viendo? Nadie Sí, contesta. doctora, sí se ve bien. Ah, ok, bueno. ¿Es segura la ivermectina en dosis superiores? Este estudio de Guso se hizo un estudio con dosis 10 veces mayores y en realidad no se vio que habían problemas importantes. Cuando se iba, la dosis usual, ustedes saben, es 0.2 miligramos por kilo o 200 microgramos por kilo. Cuando se iba hasta 800 microgramos por kilo, se pudo ver en algunos casos alteraciones visuales. Contraindicaciones, aquí las tienen: no en embarazadas, en trastornos hepáticos, no en cirróticos, personas con hipersensibilidad. Estas son las dosis usuales, ustedes las conocen, 0.2 por kilo. Este es el famoso estudio de Cali en Australia, en donde él dijo que, bueno, este era un antiparasitario, pero que al probarlo tuvo un amplio espectro antiviral, varios virus, incluido el SARS-CoV-2, y que había una disminución de más de 5,000 veces a las 48 horas, pero que había que usar dosis muy altas. Estas eran las imágenes de cómo caía la carga viral. Este es otro estudio, este es en Argentina, y se mostró que tenían una respuesta antiviral muy buena. O sea, de eso creo yo que no hay duda, de la respuesta antiviral. Aquí nos vamos a ir rápido. Otros estudios con mortalidad disminuida en pacientes hospitalizados, el estudio ICON publicado en Chest, en donde se vio que la mortalidad con ivermectina era de 15% y sin ivermectina 25%. Y vamos a ver acá, publicado en el Journal de Enfermedades Infecciosas. No tenemos tiempo de irnos al detalle, pero si quieren algún día los podemos ver en detalle. Aquí esto es placebo, la línea azul abajo, esto es placebo, esto es ivermectina y doxiciclina, esto es ivermectina sola, y esto es SARS-CoV-2, el PCR ya negativo. Entonces, obviamente comparado con placebo hay una diferencia. Este es el grupo de los intensivistas norteamericanos, ¿verdad? Que les comentaba, dos de ellos, el doctor Corey y el doctor Marik, son de las personas que tienen más publicaciones científicas en el área de cuidados intensivos en Estados Unidos. Bueno, ellos hicieron un metaanálisis de 28 estudios en profilaxis, preexposición, posexposición, tratamiento temprano, tratamiento tardío. Solo les voy a mostrar aquí. En todos estos estudios, aquí están los estudios diversos del metaanálisis. 87% de mejoría como promedio en uso temprano, 48% de mejoría en uso tardío, aquí obviamente ya no es muy bueno. En profilaxis preexposición, 91% de mejoría. En posexposición, 90%. Y todos los estudios combinados, 78% de mejoría con el uso de ivermectina. Acá seguimos igual, ¿verdad? Acá teníamos todos estos estudios que están viendo acá, Carvalho en Argentina. Ahora, si ustedes ven, ¿cuál es lo interesante? Aquí son estudios hechos en Asia, en América Latina generalmente. Hay personas que por ese simple hecho dicen, entonces no tomamos eso en cuenta. Ok, el doctor Sachs ha dicho que eso no es ético, pues, decir esto. Lo que hay que ver es si el estudio está bien hecho o está mal hecho, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que ver. Pero esta gente que publica a más no poder en Estados Unidos considera que son estudios bien elaborados y un 82% de mejora. Acá este metaanálisis, en resumen, después de este metaanálisis de 28 estudios,
Aquí está el resumen. Tratamiento temprano, 87% de mejoría, tardío 48%, preexposición 91% y posexposición 90%. Este es otro metaanálisis del doctor Hill en Liverpool. Aquí son los países, otra vez la misma cosa, Bangladesh, Egipto, Irán, Irak, Argentina, España. Y aquí están los autores, aquí están las muestras, los pacientes, cuántos en cada estudio. Y cuáles eran los endpoints, ¿verdad? El aclaramiento viral, la recuperación, la duración de la hospitalización, la sobrevida. En amarillo, los que usaron ivermectina, en azul, los controles, ¿verdad? Entonces aquí vemos con todas las P's, estas dos sobre todo significativas, ¿verdad? En cuanto al aclaramiento del virus. Acá, tiempo más rápido de recuperación, se ve bien que este señor, el Gazar en Egipto, tiene una cantidad de estudios impresionantes, ¿verdad? Y muy interesantes. Entonces esto aquí, obviamente con ivermectina hay un tiempo de salida del hospital mucho más rápido. Aquí lo vemos. Acá el metaanálisis de recuperación, en favor de ivermectina, prácticamente todos estos estudios clínicos, y tenían un 43% de recuperación más rápida. Acá la sobrevivencia, ¿verdad? En donde tenemos también y tenemos en favor de ivermectina prácticamente todos estos estudios. Entonces, okay, yo no los quiero aburrir. Vean esto acá. Esto es interesante. Las conclusiones. En este metaanálisis de 11 estudios randomizados con 1.452 pacientes, el tratamiento con ivermectina se asoció con un aclaramiento viral más rápido, menos hospitalización, mayor recuperación y mayor sobrevida. Otros trials, bueno, aquí se los voy a pasar así porque es que no hay tiempo de irnos al detalle. Pero quiero que ustedes vean que no es que a uno se le ocurre decir que puede funcionar. Aquí está toda esta literatura. Hay algunos, este es uno de los excelentes, Chacur. El doctor Chacur es un venezolano que trabaja en Navarra, en España, que está haciendo varios trabajos y que tiene ya algunos trials que están en curso, que creo que nos van a dar bastante información. Nos dice aquí que el potencial de acción abre la puerta para usarla en profilaxis preexposición. Estos son otros de los trials del grupo del doctor Marik y del grupo del doctor Cori. Aquí del doctor Paddy. Lo vamos a pasar así rápido. Bueno, aquí esto es interesante. Tal vez el enigma en África. En África, ustedes saben, había mucha enfermedad de la ceguera de los ríos, el river blindness, y el tratamiento fue con ivermectina. Entonces, interesantemente, los países que lo usan como profilaxis tienen muy poco COVID. Y entonces, aquí vemos, ¿verdad?, estos países, y se les conoce como los países APOC. Se ha visto que el total de muertes y las incidencias son mucho menores en los países que están usándolo como profiláctico. México tiene algo interesante, y este fue un dato que la gente del grupo de intensivistas norteamericanos enfatizó. Chiapas en México. Chiapas tiene 30 veces menos que el resto de México. ¿Y qué es lo que está pasando en Chiapas? Pues en Chiapas estamos viendo aquí que ellos tienen mucho menos COVID que el resto de México, porque resulta que ellos también usan ivermectina profiláctica, ¿verdad?, por algunas patologías que tienen. En Chiquimula, Chiapas, hay algunos pocos de oncocercosis. Usan la ivermectina profiláctica.
tiene 30 veces menos. Miren aquí, por ejemplo. Dice, Ciudad de México hay casos activos por 100,000 habitantes. Chiapas tiene 3. Le sigue Campeche, que tiene 9 por 100,000 habitantes. Tabasco, 52. Y Ciudad de México, 239. Es interesante eso. Y aquí en amarillo está Chiapas, el resto de los estados mexicanos. ¿Qué otra diferencia hay en Chiapas? Aquí fue cuando empezó a utilizarse también ya como profilaxis. Y aquí esta gráfica creo que es bien diferente. El único estado que lo usa profilaxis y el resto pues, para llamar la atención en Paraguay, aquí en azul, Paraguay. Bueno, pero ¿qué dijo la OMS sobre esto? La OMS dijo, sí, están todos estos estudios, sí muestran que puede ser de ayuda, pero a pesar que los resultados sugieren una reducción en la mortalidad, la certeza en la evidencia resultó muy baja, perdón, por limitaciones metodológicas y un número pequeño de eventos. Se necesita más información procedente de estudios con un diseño adecuado. Estos son todos los triales que están ahorita, los trials, si lo queremos decir en inglés, que están ahorita en desarrollo en 21 países sobre ivermectina. Este es el mapa de esos países. Bueno, el uso como tratamiento temprano pareciera ser interesante, favorable. Se necesitan probablemente más estudios y hay bastante evidencia sobre el uso como profilaxis. El ejemplo de Paraguay, el ejemplo de África, el ejemplo de Chiapas son bastante contundentes. Aquí modalidades de oxígeno, la pronación, que la pronación ya se menciona en varios artículos internacionales y las diferentes modalidades. Y a pesar que en enero del 2020 se decía ventilar a prácticamente todo el mundo, actualmente evitar al máximo la ventilación mecánica. Entonces, esto es el estudio hecho por Honduras, ¿verdad? El estudio que se publicó en PLOS ONE. Aquí está lo que era un estudio retrospectivo en donde se hizo una parte en Texas y otra acá. Yo creo que ustedes ya lo conocen. Esto es lo que ellos usan como antiinflamatorios, metilprednisolona, dexametasona, colchicina, como inmunomodulador, tocilizumab, anticoagulantes, heparinas de bajo peso. Este es el estudio de catrachos. Y aquí está, ¿por qué, verdad? Porque es una enfermedad multisistémica con múltiples mecanismos y entonces el razonamiento detrás del trabajo era que había que ir atacando cada uno de estos mecanismos. Y ustedes saben, hubo una disminución de 5 a 7 días en la estadía en UCI y una disminución de casi 9 días cuando todas las edades se tomaban en cuenta. La mortalidad bajó de 14 a 35%, creo que fue más o menos, pero no tuvo una P significativa. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra era pequeño. Sin embargo, Honduras tiene ya un trabajo sobre esto. Vacunas. 2 palabras sobre vacunas. Bueno, para investigar vacunas hay que hacer todos estos pasos. Y uno diría, bueno, por eso es que se tardan tantos años. Sí, por eso es. ¿Y por qué en COVID se ha tardado tan poco? Porque había trabajo avanzado con SARS y con MERS. Lo que pasa que cuando se detuvo SARS y MERS, entonces ya no siguieron trabajando en esas vacunas. Me interesa que vean acá, primero está la evaluación preclínica, selección de antígeno, formulación, evaluaciones toxicológicas, etcétera. Luego en la evaluación clínica son 3 fases, la fase 1, que se estudia la farmacocinética y farmacodinamia con menos de 100 personas, la fase 2 hasta 1000 voluntarios y es para ver la eficacia y la dosis óptima. La fase 3 estudiamos seguridad, eficacia y balance y ya es con miles de personas. Y después que se autoriza, pues entonces ya vamos con
evaluar costo, efectividad y la puesta en marcha y siempre la farmacovigilancia. Esto no vamos a entrar en el detalle, esto es simplemente todo el trabajo que había adelantado en SARS y MERS para esta vacuna. Estas son las diferentes vacunas en esta imagen que hay en todo el mundo que se están trabajando. Aquí, ¿qué tipos de vacunas tenemos en COVID, para COVID? Virus inactivos o virus atenuados. ¿Quiénes están trabajando esto? Sinopharm, Sinovac, en China el Bharat BioNTech. ¿Y en qué consiste? En un virus muerto, inactivado, entra, se inyecta, lo capta la célula, se replica y la célula presentadora de antígenos la presenta al sistema inmune y se produce citotóxicas y célula B. ¿Qué ventaja? Preserva la estructura del virus, se desarrollan rápida, inducen anticuerpos neutralizantes y se puede formular con varios adyuvantes. Posible causa de hipersensibilidad es una desventaja. Aquí las otras, los vectores virales, de todo esto se está trabajando. Los vectores virales, bueno, es un virus, como en el caso de la Oxford, que es la que va a venir a Honduras, que usa como vector un adenovirus de chimpancé. Y entonces ese vector está manipulado genéticamente para que no se multiplique y para que no cause enfermedad. Se inyecta, es captado por la célula, el vector sale y se procesa entonces el antígeno hacia el sistema inmune y luego la producción de anticuerpos. ¿Quiénes están haciendo esto? CanSino en China, Oxford en Inglaterra, el Gamaleya en Rusia y Janssen. Ok. Ventajas, muy buena inducción de inmunidad celular. Desventajas, la inmunidad previa puede interferir en algo. Partículas virales, ¿verdad? Pueden ser diferentes partículas, usualmente se está usando la proteína S. Y entonces aquí tenemos, entran, estas no tienen que entrar a la célula, sino que va directo a la presentación, a la célula presentadora de antígenos, a las células T, y luego activación del sistema inmune. Ahí tienen las ventajas y las desventajas. Una de las más grandes ventajas induce también muy buena inmunidad celular. Las genéticas que son Pfizer y Moderna, las que se están vacunando actualmente en casi todo el mundo, pueden ser DNA o RNA. Recuerdan que medio mundo decía en las redes sociales que no había que ponérsela porque le iban a afectar genéticamente el resto de su vida. Aquí vemos que las de RNA mensajero, eso no es así, no entran al núcleo. Las DNA sí entran, pero entran y solo reproducen el RNA mensajero de la proteína específica. Pero estas de ahorita, las mRNA, no entran al núcleo, por tanto, no van a quedar en la información genética. Y aquí lo que sucede es que vienen envueltas en lípida, en una capa lipídica, la sueltan el mRNA en la célula y aquí se usa para que se produzcan las proteínas. Las células producen las proteínas, se presentan al sistema inmune y lo demás ya lo conocemos. La ventaja, producción rápida, fácil manipulación. ¿Qué desventaja tiene? Requiere un sistema de entrega eficiente, Pfizer menos 80 grados, Moderna menos 20. Y se puede avanzar rápido en esto. Bueno, tratando de resumir un poquito las vacunas, Pfizer, tecnología RNA mensajero, lo que hablamos de la refrigeración, 94 de efectividad, Moderna, tecnología también mRNA, refrigeración menos 20, 92 y 94 de efectividad. Oxford, AstraZeneca, refrigeración menos 2 a menos 4, esos los refrigeradores comunes lo dan. Tecnología de vectores virales, ¿verdad? Adenovirus de chimpancé, 70, 92 de efectividad. Esto es interesante. Por un accidente, AstraZeneca y Oxford lo que hicieron fue que a un grupo en la fase 3 le aplicaron la primera dosis, solo la mitad de la dosis, y la segunda dosis la aplicaron completa. Entonces, ¿qué pasó allí? Ahí lo que pasó fue que y otro grupo, perdón, le aplicaron las 2 dosis completas. Entonces, se vio que el grupo que le aplicaron las 2 dosis completas tuvo un 70% de efectividad.
y al que le aplicaron la mitad primero y completa después subió hasta 92. ¿Por qué? Nadie tiene una explicación convincente hasta el momento, ¿verdad? Pero esa es una de las situaciones. Entonces, si esta es la que se va a usar en Honduras, hay que asegurarse que la primera dosis sea la mitad. ¿Cuáles son las características ideales que debería tener la vacuna ideal? En términos clínicos, generar una respuesta robusta de anticuerpos y que sean duraderos contra este virus. No sabemos cuánto va a durar la vacuna, no sabemos exactamente, ¿verdad? Aquí es un albur realmente. Como puede ser que dure muchos años o que dure toda la vida, puede ser que 2, 3 años y no más, no sabemos, hasta que no tengamos gran parte de la población vacunada. Y se necesita que induzca una potente inmunidad, que sea segura. En términos logísticos, para nosotros, difícil tener una red a -80 en la Mosquitia, en la frontera con Nicaragua o El Salvador, ¿verdad? Pero tal vez la podríamos tener en San Pedro o en Tegucigalpa, ¿verdad? Pero idealmente deberíamos buscar algo que podamos manejar. Y esta gráfica es de hoy, es del 27 de enero, de ayer, perdón, que nos dice cómo va la aplicación de la vacuna en el mundo. Y este es por cantidad de población. En realidad el país que más tiene con respecto a su población es Israel, después Emiratos Árabes. Y de ahí aquí tenemos todos los demás. México está en el grupo, por lo menos, uno de América Latina. Ok. En cuanto a qué es lo que más se está usando a nivel del mundo. En medicamentos, ahí los tienen, ya lo hablamos. ¿Qué hacer cuando tenemos, aquí me tapa esto, no veo el título? Bueno, pero esto es básicamente las medidas que hay que hacer cuando hay una persona infectada y la tenemos en casa, ¿verdad? No salir de su casa, excepto a consulta médica, habitación privada, no compartir cama, al menos 1 metro de distancia con otras personas, uso de mascarilla, etiqueta de tos, toser en el ángulo del codo, lavado estricto de manos, no compartir utensilios, no tocar mucosas, monitorizar síntomas, designar una sola persona que la cuide para que no se enferme toda la familia. Esto salió publicado en esta semana y está en realidad muy bueno para manejo en casa de pacientes con COVID-19. Es una guía práctica para personal de salud, se los recomiendo. Si lo encuentran, lo distribuye USAID y HP Plus. Pero creo que puede ser de mucho apoyo para las personas que tienen familiares en la casa o los médicos que estemos manejando pacientes en casa. Ok, medidas de prevención a la posibilidad de casa, a menos que sea indispensable, evitar aglomeraciones, lavado frecuente de manos, etiqueta de tos, buscar atención ante síntomas. Si tenemos paciente en casa, pues los cuidados que estaban en esa guía, aplicar medicamentos. Y conclusiones. Esperamos en Honduras un incremento de casos debido al efecto del relajamiento en las medidas de bioseguridad por el efecto de los huracanes, más las fiestas navideñas y las actividades políticas. No hay un solo tratamiento 100% efectivo. Ya hay 3 vacunas en aplicación en el mundo. La vacunación de las 3 en uso ameritan 2 dosis por lo menos. Y esto es importante. Hay gente que tiene la idea que hoy se vacunó y mañana dejó las medidas de bioseguridad. No es así. Todas estas vacunas ameritan de 2 dosis. La única que solo amerita una dosis es la de Johnson & Johnson y no está aprobada todavía. Entonces, todas ameritan 2 dosis, 21 a 28 días de diferencia. El nivel adecuado de anticuerpos que pueden protegernos se detectan usualmente a la segunda semana después de la segunda dosis. Y aunque usted ya esté en esa etapa, si no está vacunado el resto de la población, tampoco puede dejar las medidas de bioseguridad, porque todos sabemos que la inmunidad de rebaño se logra cuando se vacuna el 70% de la población. A Honduras eso le va a tomar aproximadamente 1 año. ¿Por qué? En Honduras somos 9.9 millones de habitantes.
No se vacunan las embarazadas, no se vacunan los menores de 18. Quitamos eso y nos quedan como 5.4 millones de personas, que son los elegibles a vacunarse. ¿Cuánta vacuna va a venir? 1.4 millones. Va a donar Gavi Covax, 1.2 o 3 millones. Va a comprar el Estado y otro 1.4 millones el Seguro Social. Con eso se logran dar cerca de los 4.8 millones de vacunas. Eso es el 81% de la población elegible a ser vacunada. Entonces, no toda la vacuna va a venir a un tiempo. Viene por lotes. El primer lote se espera en marzo o abril. Y la universidad mencionó que tenía un freezer de -80 y que lo ponía a disposición. Se habló de que podían venir 23,000 a 24,000 vacunas para personal de salud en febrero. Nada seguro al respecto. El primer lote que manda Gavi Covax se supone que es marzo o abril. Después en junio los otros lotes, agosto otros lotes, los del seguro probablemente como en mayo se supone o abril. Entonces en realidad Honduras va a estar vacunando todo el año. Y mientras no se vacune el 70% de la población, como mínimo, se tiene que seguir las medidas de bioseguridad. Es recomendable el testeo masivo para detección temprana y es recomendable detección y manejo temprano. ¿Cuál manejo? Yo confío en la capacidad de lectura, análisis y decisión de los médicos y de los residentes. Así que, ¿cuál manejo? Usted lea y decida. Ok, eso era todo. Disculpen que no se miraba al principio muchas imágenes, pero si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Hola. ¿Me quedé sola? Hola, buenas tardes, doctora. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy bien. La verdad que nosotros, bueno, para el grupo de residentes siempre es de mucho provecho el tiempo que usted se dedica para compartirnos su conocimiento y pues por fortuna nos hemos beneficiado de estas últimas 2 charlas en las que creo que la información que nos ha brindado es muy valiosa para así hacernos una idea más clara de las nuevas tecnologías y los nuevos avances que tenemos en el COVID-19. Me llama la atención, doctora, varios apartados que usted mencionó, inclusive varios estudios que compartió respecto al uso de la ivermectina. Esto en la particularidad de que, bueno, de hecho anda un video circulando de un grupo de médicos especialistas en medicina crítica que forman parte de una sociedad que le hace al frente al COVID en los Estados Unidos. Y uno de los máximos representantes de ese grupo es el doctor Paul Merrick. Él es el jefe de la unidad de cuidados críticos del este de Virginia y creo que pues ahondaba todo lo que usted nos compartió. Lamentablemente se ha tomado, por decirlo así, en palabras más comunes, satanizar el uso de ciertos medicamentos como la ivermectina. Porque pues en un inicio se tenían varias dudas sobre realmente cuál era la dosis que era efectiva. Inclusive hubo un artículo publicado en una universidad colombiana donde establecían que el 5 molar, que se supone que in vitro era la dosis efectiva, era equivalente a más o menos 1.200 miligramos de una dosis en el adulto. Yo creo de que a estas alturas, ¿verdad? Si bien ese medicamento no es la panacea, creo que valdría la pena que se tome en cuenta, ya que no se pierde nada y como se dice, es un fármaco inocuo y que los efectos adversos pues, pueden ser mínimos. Y los beneficios que se ha demostrado tanto en mortalidad, días de UCI, requerimientos de oxígeno y estancia en UCI también y días hospitalizados de los pacientes pues son favorables. Entonces, creo que si bien la mayoría de los estudios son observacionales, pues valdría la pena que en Honduras se hiciera un estudio, caso control y que se le diera seguimiento para así poder
tener una fuente más confiable y un mayor soporte para poder así implementarlo dentro de una normativa y pues siendo un fármaco barato que esté al alcance de todos, siempre y cuando se suscriba bajo una prescripción médica. Únicamente ese es mi comentario, doctora, y quería darle gracias por toda la información que usted nos ha compartido. Doctor, miren, es una cosa interesante realmente. Por eso les quise traer las pantallas de UpToDate directo. Ustedes ven evidencia ahí, 2B, 2C. No todo dice 1A, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Si nosotros tenemos el uso de anticuerpos monoclonales carísimos, endovenosos, que hay que hacerlo en una emergencia, o por lo menos en un hospital para poderlos aplicar, pero eso sí está bien, eso sí se puede usar. O el plasma, que tampoco es concluyente, pero un medicamento que vale 50 centavos de dólar, que ha usado, que se toma, no se inyecta, que lo han usado 3.7 billones de personas en el mundo en los últimos 60 años, ese no se puede. ¿Por qué? Porque su evidencia es 2A, 2B, igualito que el del plasma y que el de los monoclonales. Entonces, ¿por qué aquello sí y por qué esto no? Simplemente porque esto está siendo investigado en el tercer mundo. Porque el tercer mundo tiene que buscar sus propias alternativas, sus propias opciones. Y la data es tan abundante que ya el primer mundo está poniéndole atención, como el grupo del doctor Marik y el grupo del doctor Cori. Ellos dos tienen la mayor cantidad de publicación científica en cuidados intensivos en Estados Unidos. Miren, el 2010, como les comentaba, hubo una publicación en el Clinical Journal de Enfermedades Infecciosas que decía que solo el 15% de las recomendaciones de ITSA están basadas en evidencia 1A. El 85% está basado en 2, en 3 y hasta en recomendación de expertos. Y ustedes lo saben cuando hemos revisado las guías ITSA. Entonces, ¿por qué? Y si eso lo hacemos en etapa de no pandemia, ¿por qué durante una pandemia solo vamos a usar evidencia 1A? No le encuentro la lógica, porque tenemos un montón de gente muriéndose. Nosotros aquí no vamos a poder comprar los monoclonales que están saliendo allá, pero sí tenemos una molécula que es bastante inocua. El estudio de Carvalho, ahí estaba dentro de aquellos que les pasé a 1000 kilómetros por hora. Ahí estaba el estudio de Carvalho. Ese estudio es interesantísimo y yo le propuse al doctor Fajardo que lo hiciéramos con ustedes, un trabajo de esto. Mire, él agarró voluntariamente. El que quería entraba al grupo de ivermectina y el que no quería entraba al grupo control. Y eso fue en prevención. Enfermeras, médicos, laboratoristas que trabajaban con COVID. Entonces, 788 tomó la ivermectina, 400 y algo no la tomó. Él les hacía PCR semanal durante 3 a 4 meses. ¿Y en qué terminó ese estudio? Los que tomaron ivermectina, ninguno se contagió. Los que no tomaron, el 58% se contagió. ¿Y por qué no podemos hacer eso acá? Yo le decía, mire, con los muchachos que van a entrar al internado, o los R1, vaya, démosle, si a los que quieran en forma voluntaria, démosle a un grupo ivermectina y el que no quiera es el grupo control. Y mire a ver quién se le contagia, porque están ante la misma exposición. Y tendríamos nosotros nuestros propios datos, ¿verdad? Es un estudio relativamente fácil, entre comillas, de poder llevar a cabo en nuestro país. Miren, allí hay no solo observacionales, hay estudios aleatorizados, prospectivos, no eran doble ciego. Entonces, por eso no caen en la categoría 1A. Pero reiteradamente se demuestra que usado en prevención funciona, que usado temprano evita hospitalizaciones o si hay hospitalización evita complicaciones.
¿Cuál es el miedo? Pregunto yo ahora. O sea, ¿o es que vamos a pensar nosotros que aquí van a venir esos monoclonales? Óigame, como pasa la emergencia del Hospital Escuela del Catarino Rivas y usted va a tener que crear una sala para poner los monoclonales endovenosos en lugar de darle que se tome una pastilla. Yo sinceramente lo veo jalado de los pelos, ¿verdad? Pero pues cada quien tiene derecho a tener una opinión. Obviamente usted no va a hacer esto, a tirarlo como que fueran confites, porque no es así la cosa. Tiene que ser indicado por un médico y evaluado por un médico, porque ya vimos que hay contraindicaciones y que los efectos secundarios, aunque muy leves, pueden existir: gastrointestinales, rash, urticaria. No se debe usar en embarazadas, lactantes, no con barbitúricos, no con anticoagulantes. Ok, entonces tiene que ser bajo la vigilancia de un médico. Pero ¿por qué cerrarnos al punto de decir, no, igualito era con colchicina y ahora con colcorona? Ya salió colcorona, salió hace 3, 4 días. Y está saliendo ahorita también, ya ahí hubo el anuncio oficial de los estudios en anticoagulación. Entonces yo creo que uno no puede cerrar la mente. Remdesivir, ok, si yo tengo Remdesivir, lo uso en la indicación adecuada. ¿En quién? En el que está en el hospital, que puede estar con oxígeno, pero no está ventilado, idealmente que no esté en alto flujo. Esas son las indicaciones y si puede ayudar, qué bueno, excelente. Dexa, si yo tengo un paciente que me está desaturando, que tiene un LDH ya 4 veces lo normal, que tiene un dímero de arriba de 1000, los que tienen como rango 500, ¿verdad? Según el laboratorio, o tener una ferritina de 1500, que yo le voy a dar solo 8 cada 12 de dexametasona, ni loca, ni loca. Le empiezo con metilprednisolona a 2 miligramos por kilo por día y se ocupa más, le pongo más. Y no pueden decir, porque usted no los está viendo. Sí los estoy viendo. La secretaría, alguna gente de la secretaría me está mandando los casos de los hospitales regionales, me mandan el resumen de pacientes que se les está dando lo que se supone que hay que dar, Dexa 8 cada 12, y el paciente empeorando, el paciente ya en alto flujo y con saturaciones de 80, 82, yo les hago las recomendaciones y veo el seguimiento. No hay día de Dios que no me manden 2, 3 casos de Copán, de Tocoa, de Tela, de Ceiba, de todo el país. Y evolucionan bien. O sea, aquí primero uno tiene que agacharse a leer, revisar, revisar y revisar y después aplicar el criterio clínico y la experiencia también. Que porque NIH dice eso, lo siento por el NIH, pero hay evidencia en el resto del mundo que me está diciendo que hay otras cosas que sí funcionan. El estudio de los intensivistas hondureños, si nosotros logramos bajar en 9 días la estancia en UCI, óigame, usted logra multiplicar camas de UCI porque el paciente sale más rápido, entran otro más rápido. Y, o sea, ¿por qué no? Pues porque ese complejo mental que solo lo hecho en el primer mundo está bien hecho. Nosotros, ¿por qué no podemos hacer un buen estudio? O sea, tenemos el mismo cerebro, todos los seres humanos, ¿verdad? Tal vez no tenemos las mismas insumos en nuestro medio, pero ¿por qué nos vamos a castrar, a autocastrar mentalmente? ¿Por qué no sirven los estudios de Carvalho? ¿Por qué no sirven los estudios de este señor egipcio, Algazar, que tiene unos estudios increíbles? Incluso el doctor Cori y el grupo de los intensivistas dijo, es increíble la cantidad de datos. Bueno, para que se hayan ido al Senado gringo a exigirles que revisaran esos datos, porque ellos consideraban que esa droga podía ayudar muchísimo. Por otro lado, yo sé que hay muchos otros factores, pero
¿Cuál es el país con más muertos? Estados Unidos. ¿Cuántos muertos tiene México? Que usa Dexa 8 cada 12 y Remdesivir nada más. Tiene más de 10% de muertos. El único estado, ustedes vieron las gráficas, es Chiapas. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, o sea, nosotros teníamos 17% de mortalidad en abril del 2020. De abril del 2020 a enero del 2021, el gobierno no funcionó mejor, no hubo más hospitales porque los móviles nunca funcionaron, no equiparon más hospitales ni nada. ¿Qué hubo de diferencia? Triajes, sí, hubieron triajes que ayudaron, claro que sí. Hubieron brigadas que también ayudaron, claro que sí. Las pruebas de laboratorio nunca pudieron hacer más de 2,000, pero los manejos ayudaron. Yo considero que sí, porque es que nadie cambió el sistema de salud en estos meses. Seguimos siendo el mismo país complicado, endeudado, polarizado de siempre. Y sin embargo, nuestra mortalidad ahorita es 2.6. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntémonos, pues. Estudiémoslo, investiguémoslo. Entonces, yo creo que esto es como algo donde podríamos pasar hablando no sé cuánto tiempo, pero para mí, mi meta hoy con ustedes es abrirle su mente y decirle, usted no me crea a mí, no me crea a mí, usted lea, siéntese y lea, analice, revise y tome su decisión. Que yo no voy a hacer esto porque me lo dijo el FDA y el NIH dice que no lo haga. Y también no es 1A. Eso es ser más papista que el Papa. Y es que en diabetes todos los manejos son 1A. Y es que en infarto agudo de miocardio todo es 1A. Y es que en hipertensión, en asma bronquial, en cáncer, todo es basado en 1A. No, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué no puedo leer literatura del resto del mundo? Nadie me lo puede impedir. Así es, doctora, estamos de acuerdo. Bueno, ok, jóvenes. Vamos a ver entonces en qué quedamos para la próxima clase. Creo que la próxima clase es uso adecuado de antibióticos. En esta, no sé, si algún día tienen tiempo y quieren que revisemos los estudios de ivermectina en detalle, pues lo hacemos, si son un montón. Lo que pasa es que yo se los pasé así rapidito porque no hay tiempo, pues, pero ahí están, es de leerlos y analizarlos y ver qué dicen, porque eso sí es algo que lo tenemos. Aquellos monoclonales no los tenemos. Bueno, jóvenes, buenas tardes y disculpen los Gracias, problemas doctora. técnicos al principio, ¿verdad? Ni modo. Ok, Gracias. hasta luego, jóvenes. Gracias, Buenas doctora. tardes, gracias.